Muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, un día más, la vida, el poder ver pues todas las maravillas que Dios nos da en este hermoso día. Y bueno, hoy, viernes 8 de mayo, damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder transmitir un programa más aquí en Tucat TV. Y pues damos gracias a Dios por este medio que Dios nos permite. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de los pastores que hacen posible esta transmisión. Gracias a Dios por estos medios que Dios permite que podamos compartir una pequeña reflexión, quizás no un estudio a profundidad, pero una pequeña reflexión. En sí el programa tiene como lema dar un desayuno, ¿verdad? Es desayunando con la palabra, un pequeño desayuno, así como nos preocupa, quizás una alimentación que sea nutritiva, dicen algunos nutritiva, buena y barata. Bueno, así también Dios desea darnos una palabra a diario. Y agradecemos a Dios. Hace un momento nuestro hermano Mario transmitía un mensaje, ¿verdad?, de parte de Dios, que no nos debemos de juzgar, debemos de amarnos, pero en esta mañana nuestro lema del día de hoy, de este momento, es restaurando corazones. Dios desea restaurar nuestra vida, pero ¿cómo? Si no leemos su palabra, debe de ser a través de su bendita y santa palabra, este consejo sabio que Dios tiene para cada uno de nosotros a diario. En verdad que si nosotros escudriñamos la palabra a diario, en verdad que tenemos nuestra alma alimentada, se fortalece nuestra fe, porque aún la misma palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana quisiéramos meditar en un tema pusimos Jocabet, una mujer ejemplar. En estos días, ¿verdad? Muchos dicen que el mes de mayo es mes de la mamá. Pero yo digo que todos los días debe de ser en festejar a mamá, en poder eh, reconocer, reconocer la labor de la mujer como madre. De la mujer debe de haber, inclusive por ahí en marzo, es el Día Internacional de la Mujer y muchos festejan a la mujer ese día, el 10 de mayo a las mamás, pero después se olvidan. Pero yo creo que Dios desea que valoremos, valoremos a la mujer también. Y bueno, a través de esta historia, que la Biblia no nos habla así muchísimo de esta mujer llamada Jocabet, pero en verdad que nos ha dejado un buen ejemplo de cómo ha permitido que Dios restaurara su corazón en momentos difíciles, quizás así como en la actualidad los estamos viviendo, momentos difíciles, momentos de angustia, momentos en los cuales hay en algunas personas depresión, en algunas personas hay un temor terrible, pero en medio de todas esas situaciones Dios, ¿verdad?, anhela y desea que nosotros tengamos esa firme confianza en Él, que hemos depositado, ¿verdad?, esa confianza en Dios, y que nosotros podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Dice Pablo a los Corintios, mas por fe andamos y no por vista. Y a Jocabet le tocó, al igual que a nosotros, una situación difícil, una situación tremenda, una situación de crisis. En esos momentos, en ese lugar donde ella vivía, había un momento de crisis, un momento de angustia para las madres. Entonces yo creo que en la actualidad también lo hay, esa angustia, ¿verdad?, para las mamás, para las esposas, para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. El otro día veía una entrevista donde entrevistaban a los niños y decían que pues ellos sí se daban cuenta de lo que estaba pasando. En la actualidad, hablando ahora sí por la situación de esta enfermedad COVID, pues sí expresaban su sentir angustiados,
que no podemos salir a jugar, no podemos, y así como hay niños angustiados, en aquel momento había madres angustiadas en la época de Jocabed. Y vamos a ver pues, conforme a la palabra, ahí en Números, capítulo 26, verso 59, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Aram a Aarón y a Moisés y a... Aquí nos damos cuenta que era una mujer que tenía una descendencia de la tribu de Leví, pero era una mujer que había nacido en Egipto, que quizás ella tenía otra visión de la situación en la cual ellos estaban viviendo en ese momento. En ese momento dice la palabra de Dios que los egipcios se dieron cuenta, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y que era más grande, más poderoso, y ellos estaban preocupados porque la nación de Israel estaba creciendo. Pero resulta, ¿verdad?, que los egipcios dicen: ¿y cómo le haremos? Ellos ya habían pasado faraones que no conocían realmente la historia, porque el pueblo de Israel estaba ahí. Y entonces pues ya toda esa historia como que se estaba olvidando, y entonces dijeron los egipcios: el pueblo de Israel se está multiplicando, después ellos van a tomar la tierra, se van a convertir en nuestros enemigos. Y hicieron, ¿verdad?, que trabajasen duramente, edificando ciudades para ellos, edificando grandes construcciones, y con el fin de tenerlos como oprimidos. Pero se daban cuenta que Dios bendecía a su pueblo, y qué hermoso es tener esta bendición de que Dios bendice a su pueblo, a aquellos que confían en Él. Y en verdad que agradezco a Dios por aquellas personas que nos están viendo. Gracias a mi primo Joel, que nos está viendo desde Estados Unidos. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y así, ¿verdad?, quizás como en ese país y en nuestro país estamos viviendo, en el pueblo de Israel estaba viviendo momentos difíciles de angustia, porque a pesar de que tenían mucho trabajo, mucha carga de trabajo, porque dice la Biblia ahí en el libro de Éxodo, capítulo 1, nos habla de cómo, ¿verdad?, dice ahí en el verso 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y dice: y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Imagínense la angustia terrible para las mamás que en ese momento estaban esperando bebé, y el saber que si era bebé, si era jovencito, tenía que morir. Oiga, qué angustia terrible. Y sobre todo estas parteras que habían sido llamadas por el faraón, haga de cuenta como por el presidente: y esto vas a hacer, y si no lo haces pues va a haber consecuencias. Y entonces dice que las parteras tuvieron temor de Dios y pues no hacían tal cosa. Entonces el faraón se encendió de coraje, así: ¿por qué no están haciendo lo que yo les estoy diciendo? Y dice la palabra de Dios que estas mujeres le dijeron: bueno, es que fíjense la respuesta de estas mujeres valientes, porque yo digo que tuvieron que ser valientes. Les dijeron: bueno, es que las hebreas no son como las egipcias, las hebreas son mujeres de trabajo, mujeres robustas, que cuando uno ya va, ya el bebé ya está afuera, y pues ni modo de matarlo así. Entonces estas parteras tuvieron ese temor hacia Dios, de que Dios no le agradaba que matasen a la humanidad. Entonces
Dios las recompensó a estas parteras porque no obedecieron esa voz terrible de matar pues a esos pequeñitos. Y dice la palabra de Dios que hubo una mujer llamada Jocabet, la cual ella cuando vio a su bebé, cuando vio a ese pequeño, lo vio hermoso. Lo vio hermoso. Y aquí podemos ver esta mujer ejemplar, que muy independiente de la situación que se estaba viviendo, en verdad que ella tuvo ese temor hacia Dios y no mató a su hijo. Y dice la palabra del Señor que lo tuvo escondido 3 meses. Y cuenta la historia que los egipcios había vigilancia de que la ley que había dicho el rey, el faraón, se llevara a cabo, que los pequeños varones pues tenían que morir. Entonces ellos iban y andaban viendo en los hogares que no hubiese varoncitos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que esta mujer, yo digo que es una mujer ejemplar porque tuvo su confianza en Dios, que Dios iba a cuidar a ese pequeño hermoso. Yo creo que uno como madre, aunque los demás vean feos a nuestros bebés, uno los ve hermosos, en verdad los ve bellos, y dice la palabra del Señor que esta mujer vio que su bebé era hermoso y lo escondió. Lo escondió. Aquí podemos ver que esta mujer en medio de crisis cambia una actitud negativa a positiva. Aquí podemos ver que si nosotros ahorita estamos en momentos de crisis, debemos de cambiar nuestra actitud. Por ahí algunos estudiosos dicen que si nosotros estamos tristes, deprimidos, nuestras defensas bajan. Entonces, ¿qué debemos estar contentos? Decir a Dios, ¿verdad? Señor, gracias por lo que tú me das, aún por lo que no me das. Y en verdad que nosotros debemos cambiar eso negativo a algo positivo. Si la gente tiene temor, nosotros poder transmitir un mensaje de tranquilidad, de paz, porque el Señor Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios desea que tengamos paz. Y aún en medio de esa situación difícil, Jocabet tenía paz, porque sabía que tenía un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que en algún momento libró al pueblo de Israel de hambre, libró al pueblo de Israel de muchas cosas. Entonces ella había experimentado el poder de Dios. Y aquí nos damos cuenta que Dios anhela que en la actualidad nosotros cambiemos esa actitud negativa a una actitud positiva, así como lo hizo esta mujer ejemplar. Como les decía al inicio, si usted busca el nombre de Jocabet, en la palabra de Dios la va a encontrar solamente 2 veces. 2 veces, pero nos ha dejado un ejemplo extraordinario. Ahí nos habla también de que esta mujer cambió su actitud. Ese es un punto. Debemos cambiar nuestra actitud. ¿Para qué? Si uno como mamá, dicen por ahí, y creo sí me consta, la mujer es como el motorcito en la familia. Cuando falta el varón en casa como que no se nota mucho, pero falta la mujer y sí se nota bastante. Entonces la mujer es como el motorcito en la familia, y ese motorcito debemos de, ahora sí que transmitir a nuestra familia esa tranquilidad, esa paz, decirles todo está bien, aunque vean cosas desagradables, todo está bien. Y cuando nuestros hijos, nuestros seres queridos que nos rodean, se dan cuenta que uno tiene esa paz, esa tranquilidad, se les transmite. Pero si estamos, ay, es que, ¿qué tal? Ay, es que fíjate, y es que aquello. Y imagínense que Jocabet, ay, que a la vecina le mataron a su hijo. ¿Y qué tal si me encuentran al mío? Y ay, es que ya mataron al de fulano. Y ya murió el de sultano. Y que viviera en esa aflicción, ella sabía en quién había creído. Otra de las características de esta mujer de Jocabet, de esta mujer ejemplar, es que ella tuvo una fe que en verdad, que inclusive en el libro de Hebreos, no nos dice tal cual su nombre, pero nos habla de que esta mujer, ahí donde en el capítulo 11 de Hebreos, donde nos habla
de los héroes de la fe. Ahí nos dice, ¿verdad?, algo bien hermoso en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 23. Dice la palabra del Señor, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Oiga, qué hermoso. Aquí dice la palabra de Dios que estos padres se vistieron de esa fe y confiaron en ese Dios grande y poderoso, y no les importó invalidar el decreto del rey, porque sabían que ese niño tenía algo especial, algo especial. Y aquí nos damos cuenta que esta mujer tuvo esa fe, esa confianza de que Dios iba a librar a su pequeño. Así que en esta hora yo invito a los padres que tengan esa confianza de que Dios va a librar a nuestros pequeños. Yo siempre he dicho, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es sabio. Y Él sabe en qué momento nos vamos a ir de este mundo, vamos a morir. Él tiene determinado nuestros días. No nos vamos a ir ni antes ni después, sino cuando Él le plazca. Y si a Él le place que nos vayamos en este tiempo, gloria a Dios. Y si no, que transmitamos a nuestros hijos esa confianza. Sí hay un peligro, pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que nos cuida, que tiene el cuidado de nosotros, así como lo tuvo de ese pequeño. Imagínense que lo guardaron 3 meses, un bebé llora. Y si había vigilancia en esos momentos y el bebé lloraba, o sea, cómo Dios estuvo involucrado también, porque vio la fe de esta mujer que tenía esa confianza firme, no titubeó su fe, sino tenía esa confianza firme de que Dios iba a hacer algo especial en su pequeño. Y fíjese que lo tuvieron, dice que 3 meses escondido. En esos 3 meses yo creo que ese bebé lloró en algún momento, pero decía un pastor, le puso Dios, creo, un silenciador para que no se escuchara tanto, para que en realidad los egipcios no se dieran cuenta que ese bebé estaba escondido. También podemos darnos cuenta de esta mujer. Esta mujer tuvo cuidado. Creo que muy independiente de sus labores como madre, como mujer, tenía el cuidado especial en ese pequeño. ¿Para qué? Para que los egipcios no se dieran cuenta de que ese bebé estaba aún en casa. Imagínense, 3 meses. Y también esta mujer ejemplar es una mujer creativa, porque cuando vio que ya no le podían pues tener escondido, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Éxodo capítulo 2, dice la palabra del Señor. Bueno, en el capítulo 2, verso 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, lo que nos dice en Hebreos capítulo 11. Y nos dice el verso 3: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo cateó con asfalto y brea, y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo creo que en ese río había peligro, pero ella tenía la confianza en Dios, y dice que a su hermana suya la puso a lo lejos para ver lo que acontecía con esa canastilla. Una mujer creativa, una mujer que ideó cómo poder tener a salvo aún a su pequeño en medio del agua. Y cómo Dios le dio esa creatividad para que el agua no entrase, para que el bebé pudiera respirar. O sea, qué creatividad tuvo esta mujer llamada Jocabed, una mujer que confió en Dios, una mujer que cambió su actitud ante la adversidad en ese momento, ante la situación difícil. Yo creo que vivía en un momento de angustia, pero confiando en Dios. En un momento de desesperación, pero tenía esa firme convicción de que Dios iba a guardar a su pequeño. Una mujer creativa. Y dice la palabra de Dios que Dios recompensó su obra.
porque dice la palabra de Dios, y seguimos leyendo ahí en el libro de Éxodo, dice, ¿verdad?, que la hija de Faraón estaba ahí en el río y se estaba, así dice, salió, ¿verdad?, a disfrutar, yo creo, ese paisaje, pero vio dentro de los carrizales una barquilla y les dijo, vayan, tráiganme, ¿qué tiene esa barquilla? Imagínense la inquietud de aquella hermana. La hija de Faraón ha encontrado a mi hermano. O sea, a la vez una inquietud de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Lo irá a matar? ¿Lo irá a entregar? ¿Qué irá a pasar? Pero dice la palabra de Dios que Dios puso en aquella mujer compasión. Compasión quiere decir querer hacer algo que te impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento. Entonces, ella tuvo compasión de ese bebé y dijo, ¿qué haré, verdad? Y dice la palabra que entonces salió su hermana de este pequeño, dice, y le dijo, ¿verdad? Si gusta, pues busca una nodriza. Una nodriza es una mujer que va a cuidar a ese bebé, que lo va a amamantar, que le va a tener el cuidado a ese pequeño como si fuera a su madre. Y dice que fue por la mamá de aquel pequeño, es decir, la mamá de Moisés, y la llevó ante la hija de Faraón, y aún, imagínense, le pagaban a Jocabed por cuidar a su propio hijo. O sea, trajo aún bendición para su casa. ¿Pero por qué? Porque esta mujer, sí, yo creo que muy en lo profundo de su ser había un temor, pero sobre todo había un temor hacia Dios, un respeto hacia Dios, había una confianza inconmovible en Dios. Oiga, a mí me sorprende cuando estaba estudiando esto y al investigar qué significa Jocabed. Jocabed significa Dios es glorioso. Hacía honor a su nombre. Yo sé que ese Dios glorioso me va a ayudar en este momento difícil, en este momento crítico. Si usted y yo estamos en un momento difícil, en un momento en el cual sentimos angustia, sentimos porque escuchamos que el vecino, la vecina, el pariente está pasando momentos de tristeza porque ya falta algún familiar y decimos qué está pasando, pero en medio de esa situación difícil que Jocabed vivía y que nosotros vivimos, es importante que tengamos una confianza firme en Dios. Dice su palabra que nos debemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia. No nos narra la palabra de Dios que esta mujer, no sé, ayunó, oró, no, pero sí nos dice que esta mujer fue creativa, sí nos dice que, bueno, creativa en el sentido que nos dice cómo elaboró aquel canasto para que su bebé fuese protegido. Nos dice que esa mujer le guardó 3 meses, quiere decir que tuvo confianza en ese Dios grande y poderoso. Y el nombre de su padre significa nación poderosa. Oiga, y si nos damos cuenta, la familia, los hijos de esta pareja fueron grandes servidores de Dios. Moisés, líder, el cual sacó, y se comenta, algunos historiadores dicen que fue uno de los principales profetas de aquel tiempo. Aarón fue sacerdote y Miriam o María fue cantora, fue profeta. Y bueno, aquí vemos una descendencia de hombres y una mujer llena de Dios. ¿Pero por qué? Porque tuvieron padres ejemplares. Jocabed es, en verdad, no se habla así muchísimo de esta mujer en la Biblia, pero lo poco que se habla de ella, se da uno cuenta de que fue una mujer que agradó a Dios, fue una mujer que confió plenamente en Dios en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de desesperación, porque yo creo que cualquier mamá que ansiedad, la llegada de su bebé y decirle que si es niño se va a morir,
Yo creo que eran momentos de angustia, de desesperación, pero Dios ayudó, y no creo que solamente a Jocabed, yo creo que ayudó a muchas mujeres hebreas, que Dios, ¿verdad?, en su grande amor y misericordia, salvó a estos pequeños. Dios nos invita a que usted y yo seamos mujeres ejemplares, que no nos dejemos llevar por la depresión, por la angustia, por la tristeza. Y no solamente mujeres, sino también varones, porque aquí estaba incluido el papá también. Estaba incluido porque también el papá sufre cuando los hijos sufren. Y aquí nos damos cuenta de esta pareja que confió en Dios en momentos de crisis. Quizás ahorita estamos en momentos de crisis también, momentos de angustia, momentos de incertidumbre, momentos de pánico. Hay gente que está con pánico, que está aterrorizada, que está, no sé, asustada, ya no quiere salir, siente que todo está contaminado y en verdad que no hay paz en su corazón. Pero Dios en esta mañana, a través de esta historia, nos hace notar que tenemos un Dios grande y poderoso, y que ese Dios que estuvo con Jocabed es el mismo Dios que está con nosotros, es ese mismo Dios que está aquí en México, está hasta Colombia, ya con nuestra hermana Ceci Jurado, ¿verdad? Está allá también, está allá en Ecuador con nuestro hermano, ¿verdad? Gustavo, está aquí en Ciudad de México con la hermana Elena Vega y con todos los que nos están viendo aquí en Ciudad de México. Está en Estados Unidos, allá con mi primo Joel Coria, y está, ¿verdad?, en todas partes, pero qué importante es que cambiemos nuestra actitud negativa a una actitud positiva, una actitud que dé la gloria a Dios, de decirle, sí Señor, sí quizás hay temor en mi corazón, hay angustia, pero a ti vengo para que me des esa paz, me des esa tranquilidad. Yo creo que Jocabed clamaba a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, el cual su familia le había inculcado, el cual había escuchado que Dios hace maravillas, que Dios es poderoso, y lo hizo una realidad en su vida. Y Dios desea y anhela que usted y yo hagamos real a Dios. A veces hablamos de un Dios grande y poderoso y con nuestros hechos dudamos de ese Dios grande y poderoso. Dios quiere que tengamos esa firme convicción de que tenemos ese Dios poderoso. Me asombra otra mujer llamada Esther. También vivió momentos de angustia, momentos difíciles, pero ella dijo firmemente, si perezco, que perezca. Pero ella confiando en ese Dios grande y poderoso. En esta mañana Dios anhela que usted y yo confiemos en ese Dios grande y poderoso, hacedor de maravillas, que sigue haciendo milagros, que Él no cambia, dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo creo que estos padres instruyeron a sus hijos esos tiempos que Jocabed pudo tener a su pequeño Moisés cerca de ella. Yo creo que le indujo, le instruyó, como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Qué mujer tan ejemplar, ¿verdad? Jocabed, como decía, no habla mucho la palabra, características, no, pero nos habla de esa mujer que se presentó ante la hija de Faraón sin temor, sin dudar, sin titubear, y le dijo, sí, quizás yo lo cuidaré. No le dijo, ay, no, pues, ¿cómo no? Si es mi hijo, no, sino que ella pudo guardar ese sentir de madre y esa satisfacción de poder cuidar a su hijo. En verdad que Dios, si confiamos en ese Dios grande y poderoso, en verdad que Dios nos levanta de una manera especial, así como esta mujer. ¿Desea usted que la actitud negativa que hay en su vida por una actitud positiva? ¿Usted desea tener paz en su corazón? Que aún en medio de esta crisis, que aún en medio de esta situación difícil que escuchamos las noticias, a veces cuando escuchamos las noticias creo el temor crece, nos angustiamos más. Pero qué importante
yo no digo que no vea las noticias, sí véalas para que se entere, pero más importante es que le hagamos caso a la palabra de Dios. Su palabra dice que es viva y eficaz. Así que su palabra tiene poder. Aún dice en el libro de Proverbios que la vida está en el poder de la lengua. Si usted declara derrota, ay, es que yo creo, no vamos a salir muy bien de esta situación, yo creo, no, usted crea, primeramente Dios. Dios, yo siempre digo, Dios es bueno. Hay momentos de angustia, sí, hay momentos de situaciones difíciles, sí, pero qué importante es que nosotros tengamos esa firme confianza de que Dios pelea por nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahí en Mateo, su último versículo de ese libro nos dice que estamos ahora sí bajo la cobertura de Dios. Y también dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Qué hermoso es confiar en ese Dios grande, poderoso, hacedor de maravillas. Y dice la palabra del Señor, que bienaventurado que creemos en ese Dios poderoso, dichosos aquellos que confían en ese Dios grande y poderoso. Dios anhela que usted y yo tengamos esa firme convicción, así como la tuvo esta mujer ejemplar. En verdad que, como les decía, así muchos hablan quizás de mujeres que tienen un poquito más de Dios. Y por ahí, ¿verdad? Muchos tienen como festejar a mamá el 10 de mayo, pero yo les invito que no solamente festejemos a mamá un 10 de mayo, todos los días debemos honrar a nuestra madre, reconocer su labor. Quizás muchos dicen por ahí, ¿verdad? Ya hay una reflexión, la mamá no se escoge, la mamá es la que te toca. Pero yo creo que esa mamá ha luchado, así como luchó Jocabed contra la adversidad, contra aquel decreto, contra aquella situación que se estaba pasando en ese momento. Yo creo que nuestra mamá ha hecho muchas cosas. Yo cuando veo a un niño pequeño, indefenso, digo, qué grande amor sintió nuestra mamá para cuidarnos, para quizás ya quitar un poco de sus actividades cotidianas por tener cuidado a nosotros. Y qué importante es que nosotros reconozcamos a esa mujer, no un día, sino todos los días, reconocer y darle gracias a Dios por esa mujer, por esos padres, no solamente por nuestra mamá, sino por esos padres que han luchado, que quizás no nos han dado lujos, quizás, pero nos han dado lo necesario, nos han dado amor, nos han dedicado tiempo. Y yo creo que debemos reconocer y decirle gracias, Dios. Yo creo que en algún momento Moisés reconoció el gran, pues, reconoció a sus padres que en medio de la situación difícil ellos pudieron confiar en ese Dios grande y poderoso. Y qué importante que nosotros como padres inculquemos a nuestros hijos en la actualidad de decir, Dios tiene el control de la situación. El decirles, el no decirles solamente Dios nos va a librar. Y si Dios no te libra, ¿qué explicación le darás a tu pequeño? O yo les he dicho a mis hijos, Dios tiene el control y si Él le place que nos lleve, gloria a su nombre. Y si Él le place librarnos de esta situación, gloria a su nombre también. Entonces, que tengamos esa firme convicción y la compartamos con nuestros hijos, que la compartamos para que ellos crean en ese Dios grande, en ese Dios poderoso, hacedor de maravillas. Así que en esta mañana agradezco a Dios por esta oportunidad que Él me concede, el poder transmitir este mensaje basado en la palabra del Señor de esta mujer llamada Jocabed. Dios desea, si usted, hermana, amiga, que me ve, quiere ser como Jocabed, creativa, quiere cambiar su actitud, quiere ser una mujer llena de fe, una mujer que transmitió esa fe a su familia. Por algo fueron servidores a un Dios grande y todopoderoso, porque sabían que Dios no falla. Entonces esa fe
que esta mujer tuvo, la pudo transmitir a sus hijos. Así Dios anhela que usted y yo la podamos transmitir a nuestra familia. Y no solamente a nuestra familia, sino a la gente que nos rodea. El decirle, no se preocupe, Dios tiene el control. Dios nos da esa paz, aún en medio. Y quisiera que hiciéramos una oración, el tiempo ya se nos ha terminado. Por ahí ahorita sigue el pastor Goyo para transmitir también palabra de Dios y pues vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú que nos amas tanto, tú un Dios grande, poderoso, hacedor de maravillas, desde los tiempos antiguos hasta en estos tiempos, te damos gracias, mi Rey amado. Gracias porque nos has dejado estas historias para que retomemos esa fe en medio de la angustia, en medio de la situación difícil, Señor, podamos enfocarnos en ti, Padre Santo, podamos enfocarnos que tú eres el que tienes el control de la situación, Señor, así como ayudaste a Jocabet, Señor, así como ayudaste a esta familia, Señor, a salir, Señor, en medio de la situación difícil. Deseo que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, a los que nos están viendo, a los que nos verán y aún también a los que no nos ven, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a tener esa firme fe, esa firme convicción que tú eres un Dios grande, poderoso, que nos libra de todo mal, Padre. En el nombre de Jesús, te rogamos también por cada petición de mis hermanos que nos están viendo. Ayúdalos, Señor, fortalece esa fe y que en medio de la situación que estén pasando, seas tú obrando conforme tu voluntad. Porque dice tu palabra que tu voluntad es agradable y perfecta, bendito Dios. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos, porque creemos que tú nos escuchas y que tú harás más, Señor, de lo que nuestros labios alcanzan a expresarte, Señor. Gracias por este programa y permite que sea de bendición para todos los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues damos gracias a Dios por este hermoso tiempo y en verdad les seguimos invitando que nos sigan viendo y en verdad el día lunes damos la bienvenida, ¿verdad?, a nuestro hermano Gustavo Rivas. Él va a transmitir desde Ecuador y en verdad que yo estoy muy agradecida con Dios porque pues Dios es bueno. Yo siempre digo Dios es maravilloso y gracias a Dios por la vida de mi hermana Ceci que nos hizo, ¿verdad?, de allá de Colombia este enlace con nuestro hermano de Ecuador. Gracias a Dios, gracias por esta bendición. Y creo, ¿verdad?, en Dios primeramente que vamos a aprender mucho de la palabra de Dios a través de su siervo, así como lo hemos estado haciendo, ¿verdad?, transmitiendo palabra de Dios. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos. Pues yo les invito a que sigan su programa, Tucat TV. Gracias a Dios por la vida también de cada uno de los pastores aquí en el área metropolitana, aquí en México. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Lupita Millán, que también nos transmite los lunes y sábados, la vida del pastor Coria, que es mi papi, que Dios me lo bendiga mucho. El día miércoles nuestra hermana Toñita, también nuestra hermana Toñita juntamente con su esposo están transmitiendo los días martes y los días viernes en la noche. Vean, en verdad Dios siempre tiene una palabra para nosotros. También el pastor José Luis Valdetano transmite los días jueves, la pastora Karina también los días jueves, el pastor Mario los viernes. Antes de este programa él transmite, una servidora Elizabeth Coria los días viernes, después sigue nuestro hermano Goyo y pues en los días lunes, a partir de este lunes va a estar transmitiendo desde Ecuador nuestro hermano Gustavo, al cual le damos la bienvenida y pues deseamos que todo sea de bendición y le seguimos invitando a que nos sigan a través de su programa Tucat. Y bueno, comentarios, en verdad se los agradeceríamos mucho. Si usted tiene alguna necesidad, en verdad, ver
y estamos orando por las necesidades. A diario hay oración y estamos orando no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Dios conoce y Dios sabe la necesidad de cada uno. Dios envíe fortaleza a aquellos hogares que la requieren y a aquellos hermanos y aún no conocedores de la palabra, que Dios toque sus corazones para que vengan a Él. Que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día. Bendiciones.